Prácticamente esto es un preámbulo a la tercera temporada, ya que es muy probable que esto no sea adaptado en el anime debido a que esto es parte de los capítulos extra de la novela. Aún así te dejo una alerta de un pequeño spoiler, pero con eso aclarado, demos comienzo a esta historia. En el mundo de los dioses, una cantidad de trabajo enorme empezó a repartirse entre todos ellos. Era prácticamente como si una cascada de tareas comenzara a aparecerles. La razón de esto es porque Tsukuyomi, el dios de la luna, ha desaparecido de repente, o siendo exactos, tal como le dijo a Makoto, Tsukuyomi utilizó tanto poder que ahora debe permanecer en reposo por varios cientos de años. El hermano menor de Tsukuyomi, Susano, también conocido como dios de las tormentas o dios de la destrucción, nos cuenta que Tsukuyomi está tan débil que ya ni siquiera puede mantener su forma física, y por lo que su madre le mostró y le contó, Tsukuyomi está guardando reposo en el mundo de los sueños. Susano, en parte por preocupación y también por escaparse de las toneladas de trabajo que ahora tiene acumulado, empieza a pedir favores a los demás dioses para finalmente poder hablar con Tsukuyomi. En ese lugar, Susano nos explicaría que si bien las tareas de Tsukuyomi no son exclusivas para él y puede haber un reemplazo, el problema es la absurda cantidad de trabajo de la que se encargaba Tsukuyomi, al punto que Susano consideraba que Tsukuyomi tenía más de 24 horas al día, ya que aparte de esas toneladas de trabajo de las que ya hacía Tsukuyomi, incluso era capaz de reemplazar o hacer el trabajo de tanto él como de su hermana mayor, y aún así era tan amable que podía hacer favores y ayudar a aquellos que lo necesitaran, razón por la que Susano guardaba un profundo respeto por su hermano, razón por la que quería preguntarle con respecto al humano al que Tsukuyomi le dio poderes, pues existen tres formas de otorgar poderes a un humano: el otorgarle un poder o una habilidad nueva como tal, el despertar una habilidad innata que ya tenía el humano, o otorgarle un objeto o un tesoro sagrado. De estas tres opciones, Tsukuyomi le explicaría que le dio un poder. Esto es lo que más llamaría la atención de Susano, ya que él menciona que es la primera vez que el poder del dios de la luna, el poder que se desempeña mejor en la conexión con las demás personas, ha sido entregado a un humano. Y lo que le llama aún más la atención es que Tsukuyomi le explica que le dio más poder del que tenía planeado a Makoto, al punto que cuando terminó de darle poder, Tsukuyomi ya estaba bastante débil, por lo que interferir con otro mundo fue lo que le terminó llevando al estado en el que se encuentra ahora. Esto hizo que Susano cobrara aún un mayor interés en saber quién es Makoto, y de hecho Tsukuyomi le pidió a Susano que se encargara de darle una visita a la diosa, pues esta había roto las reglas y había arrastrado a otros dos humanos, que son los héroes, a su mundo, por lo que Susano igualmente solicitaría que la acompañen Athena y Shiva para darle una visita a la diosa. Y si te preguntas por Tsukuyomi, Amaterasu, la hermana mayor de ambos, contaría cómo los demás dioses, incluidos los de otros reinos, como son de los dioses griegos y de los nórdicos, todos están poniendo de su parte para poder ayudar a que Tsukuyomi se recupere mucho más rápido del estado del que se encuentra, debido a que todos están sufriendo bastante por las cargas de trabajo que Tsukuyomi principalmente se encargó de automatizar para todos. Pero continuando, antes de que Susano y compañía visiten el mundo de la diosa, hicieron una parada bastante peculiar, ya que visitarían el árbol del mundo, también conocido como Yggdrasil, donde se encuentran las hermanas del destino, hermanas que se encargan de registrar el pasado, presente y futuro. Igual las hermanas estarían asombradas del peculiar grupo que se acercó a visitarlas. Igualmente tenían una conversación y saludo casual, preguntando igual por el estado de Tsukuyomi, ya que una de las hermanas siente bastante gratitud por él. Es cuando Susano aprovecharía a pedirles un favor en nombre de Tsukuyomi, ya que quería saber el pasado de una persona en particular, su nombre Mizumi Makoto. En el momento que Susano terminó de pronunciar este nombre, las expresiones de las tres hermanas cambió por completo, pues ninguna esperaba volver a escuchar ese nombre, pues a pesar de que Makoto era de otro mundo, al nacer en la tierra, el hilo de su destino fue entregado a las hermanas, que lo llamarían una persona bastante peculiar o incluso un tramposo. Esa palabra haría indagar a Susano de que tal vez Makoto fue capaz
capaz de superar los límites del destino. Las hermanas le contarían que Makoto estaba destinado a morir poco después del nacimiento de su hermana menor. Sin embargo, por pura coincidencia, tal vez toda la suerte que podía tener este humano se encontró con la persona adecuada para poder salvarle la vida, que sería la curadora sobrenatural Karen Akusana, de la que ya hablé en un video anterior, así que te dejo igualmente el link si te interesa esa historia. Pero es este encuentro que incluso las hermanas del destino mencionan que es de las mayores suertes y coincidencias que puede haber, es la razón por la que Makoto ahora tiene bastante mala suerte, pues él agotó toda su suerte por tener ese encuentro. Prácticamente fue tener mala suerte o morir. Pero Shiba mencionaría que esa no es razón para llamar a Makoto un tramposo, después de todo, era pura suerte. Las hermanas aclararían que no lo vuelve un tramposo el que evadiera la muerte, sino el talento que Makoto agarró de manera forzosa. Todos en el mundo nacen con uno o más talentos por lo menos, y Makoto no era una excepción a esta regla. Él había nacido con un talento, sin embargo, era un talento terrible y escalofriante, y se suponía que él no tenía que haber despertado ese talento debido a su muerte prematura. En ese momento, Susano mencionaría que había escuchado de ese talento de Tsukuyomi, la habilidad de poder concentrarse al punto de siempre poder dar al blanco que tienes en mente, y que puede desarrollarse al punto que incluso puede superar las leyes del mundo. Sin embargo, las hermanas nuevamente corregirían a Susano. Es cierto que Makoto tiene ese talento, pero ese no es el talento con el que Makoto nació. Makoto, a una edad muy temprana, pudo darse cuenta del talento que tenía, pero ya sea de forma intencional o inconsciente, Makoto hizo una mirada a un lado de este talento, lo ignoró por completo, y una vez que encontró la arquería, Makoto se volvió completamente apegado a ella, a pesar de que Makoto realmente no tenía ni un talento para la arquería. Lo comparaban a que Makoto decidió ignorar por completo una alfombra roja que lo guiaba a su talento original, y en lugar de eso decidió golpear un grueso muro con sus manos desnudas. Escuchar esto hizo que los tres dioses tomaran un mayor interés con Makoto. ¿Cómo es posible que consiguiera el talento que tiene ahora entonces? Las hermanas continuarían explicando. Makoto nunca dejó de golpear ese muro, ya sea por orgullo, por terquedad, día tras día, Makoto nunca dejó de golpear ese muro. A pesar de que esto no debería tener ni un resultado, Makoto jamás se rindió. De hecho, él probablemente nunca fue consciente de la posibilidad de rendirse con la arquería. Probablemente él ni siquiera tenía el tiempo para preocuparse de esas cosas cuando él estaba poniendo todo su esfuerzo en lograr hacer lo que quería con un cuerpo tan débil. Eventualmente, su hilo del destino empezó a hilar por sí solo el talento que él deseaba. De forma inaudita, Makoto fue capaz de poder traspasar aquel muro grueso que no debía ser roto. Los tres dioses se quedaron pasmados al escuchar esto. Son contados los humanos que son capaces de lograr algo así, y todos ellos tuvieron una gran influencia en el mundo, lo que les hizo preguntar por qué ninguna de las tres reportó algo como esto anteriormente. La razón era simple: a pesar de todo ese potencial, a pesar de todo lo que podía hacer Makoto, él simplemente alcanzó a ser una persona normal en este mundo, además de que igualmente sería el mundo de la diosa. Así, comprendiendo la explicación de las hermanas y agradeciendo la información otorgada, Susano, Athena y Shiva comenzarían a prepararse para marcharse a visitar a la diosa, pero no sin antes Susano preguntando cuál era el talento original de Makoto. La hermana mayor le pasaría un papel a Susano que tanto Athena y Shiva leerían. Los tres simplemente cerrarían los ojos, comprendiendo el por qué Makoto haría la mirada a un lado a esta habilidad, simpatizando con él. Así es como los tres dioses se dirigirían a visitar a la diosa, que por cierto, en el momento que vimos que Makoto estaba confrontando a la diosa y estaba respondiéndole al punto que ella ya se estaba exasperando y se ve interrumpida por una de sus ayudantes mencionando que tiene visitas del mundo original, son justamente estos tres dioses, y los ruidos serían justamente Susano destruyendo el lugar para finalmente encontrarse con la diosa. Así que indirectamente igualmente le hicieron un favor a Makoto en ese momento. Ahora, puede que te estés preguntando ¿cuál es el talento original que tenía Makoto antes de la arquería? Hasta la fecha, incluso en la web novel, no se especifica de forma clara cuál es este talento, pero sí se ha dado indicios de lo que podría ser, incluso en el anime, con los cambios de actitud inusuales que podemos ver a veces en Makoto. Algunos mencionan que es la capacidad de pelear fríamente o insensibilidad a la muerte ajena, y otras opciones que van más relacionadas con ese tema. Pero dime tú, ¿qué teorías tienes? ¿Qué crees que podría ser el talento de Makoto? Déjamelo saber en los comentarios, y si es que te gustó este video,
video, por favor déjame tu like, suscríbete si quieres ver más videos de este tipo y espero que podamos hablar nuevamente en otro próximo video.